Sí, por iniciado saludarlos. Buenas tardes a todos, gracias por participar. Primero vamos a encarar la presentación hablando de las cuestiones preliminares. ¿Qué son las cuestiones preliminares? Más que nada, ¿qué es el régimen? ¿Qué es el régimen de monotributo? O mejor llamado régimen simplificado. Este régimen abarca el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado y tiene un componente previsional, que es un aporte al sistema de seguridad social. Este régimen fue creado en el año 1998, hasta ese momento existía en la ley de IVA lo que se llamaba el responsable inscripto, y esto vino a reemplazar a la figura de responsable no inscripto en la ley de IVA. En la actualidad hay aproximadamente 4.100 contribuyentes, de los cuales 4.100.000 contribuyentes, de los cuales 2.700.000 son prestadores de servicios y de los cuales 130.700 son abogados según información de la FIP. Este es un régimen optativo porque el contribuyente tiene la posibilidad de inscribirse o estar en el régimen general, que significa lo que nosotros llamamos el régimen general, el régimen donde uno tiene que inscribirse en IVA, tiene que inscribirse en el impuesto a las ganancias y a su vez tiene que pagar lo que es autónomos. De régimen simplificado, si bien el nombre se llama régimen simplificado, cada día se fue complicando más, o sea que lo de simplificado es bastante relativo. ¿Cómo se hace para acceder a este régimen? Para acceder a este régimen es necesario que la actividad del contribuyente permanezca dentro de unos ciertos parámetros, que ahora a continuación los vamos a ver, y que si supera alguno de ellos, o sea que si supera alguno de estos parámetros, que ahora lo vamos a ver con posterioridad, tiene la obligación de inscribirse en el régimen general, como les dije, en IVA, ganancias, e inscribirse también en el régimen de autónomos. A su vez, ¿cuáles son los parámetros de los que yo le hablé? Existen 5 parámetros en sí. El parámetro más significativo, más importante de todo este tema es el parámetro de ingresos brutos. Después otro parámetro que es las magnitudes físicas, o sea, la superficie afectada a la actividad, la energía eléctrica consumida en la actividad y los alquileres de vengado y, a su vez, el precio unitario. Estos parámetros, a su vez de definir la categoría y la posibilidad de pertenecer al régimen, también definen cuál es el pago mensual que uno tiene que realizar, tanto en el componente impositivo como así también el componente previsional. Las personas humanas, ¿quién puede ingresar al régimen de monotributo? Las personas humanas integrantes de cooperativas de trabajo, las sucesiones indivisas, que realicen tanto ventas de bienes muebles, como locaciones y prestaciones o ejecuten obras. ¿Cuándo uno queda excluido? Uno queda excluido cuando superan alguno de estos parámetros máximos de la categoría mayor del monotributo, queda excluido. ¿De cuándo va a quedar excluido? Va a quedar excluido desde la 0 hora del día que superó el límite máximo de los parámetros. Ahora vamos a ver que hay que ir llevando una cuenta corriente, donde se va analizando todos estos parámetros, ingresos brutos, bueno, las magnitudes físicas siempre serían las mismas porque sería la superficie afectada a la actividad, la energía eléctrica, los alquileres de vengados, si se van modificando también habría que llevar una cuenta corriente, y el precio unitario. ¿Qué significa la cuenta corriente? Que siempre va a tener en cuenta los últimos 12 meses. Que son los que van a tenerse en cuenta para ver si uno quedó excluido o no quedó excluido del monotributo. Esa es una de las opciones de exclusión, es si uno supera los montos máximos estipulados para cada una de las categorías, los parámetros máximos estipulados para cada una de las categorías. A su vez, este régimen exige unas condiciones que tienen que ver con la cantidad de actividades que uno puede realizar y la cantidad de unidades de explotación. Entendiendo por actividades, en realidad, si yo soy odontóloga, tengo un kiosco y a su vez me dedico a la gestoría, esas son 3 actividades simultáneas. Si yo tendría una actividad más, que sería contador, quedaría excluido, porque ahí serían 4 actividades. Lo mismo pasa con las unidades de explotación. Si yo tengo
4 taxis, no puedo ser monotributista. Si tengo 3, sí. Si tengo 4 camiones, no. Si tengo 3 camiones, sí. Entonces, esto también es una cuestión que hay que tener en cuenta a los fines de poder incluirse en el monotributo y también tenerlo en cuenta para ver si uno no se queda excluido. En el caso de que haya un local fijo, se categoriza, o no haya local fijo, se categoriza teniendo en cuenta nada más el nivel de ingresos. Bueno, como les comenté, tiene que haber una cuenta corriente. ¿Qué pasa si en realidad una cuenta corriente de los últimos 12 meses? Acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que es muy importante analizar. Eh, si uno supera el parámetro máximo determinado para cada una de las categorías, queda excluido. Queda excluido, que significa que a las 0 horas del día siguiente yo tengo que inscribirme y empezar a facturar como responsable inscripto, discriminando el IVA, pagando impuesto a las ganancias y pagando autónomos. Y diferente es, en realidad, si yo supero algún parámetro, pero no llego a quedar excluido. ¿Qué significa? Estoy mal categorizado en ese caso. Si estoy mal categorizado, me tengo que categorizar bien, me pueden reclamar la diferencia de los montos que yo no pagué más los intereses. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta el tema de la exclusión y lo que tiene que ver con el tema de estar mal categorizado. A su vez, hay cuestiones que no se tienen en cuenta, ni el parámetro superficie, ni el parámetro energía eléctrica. Esto surge de la resolución 4309 del anexo 2 del artículo 16 de esa resolución. En el caso de superficie, no se tiene en cuenta el parámetro superficie para lo que son canchas de fútbol, gimnasios y algunas estaciones de servicio y algunas cuestiones adicionales. Y en el caso de energía eléctrica también no se tiene en cuenta el parámetro energía eléctrica en el caso de lavaderos, venta de helados y algunas cuestiones más que tienen que ver. Entonces, hubo casos que si bien en realidad la FIP que determinaba que iba a un gimnasio y decía, no, la superficie de este gimnasio, de esta playa de estacionamiento, es superior a los 200 metros permitidos para realizar la actividad, y los excluía, y los dejaba excluidos, pero no tenía en cuenta lo que le dije el artículo 16 de la resolución 4309 en el anexo 2, donde dice, entonces hay que mirar todo el espectro de todas las leyes y las reglamentaciones para tener en cuenta a ver si uno está haciendo las cosas bien o queda excluido por alguna cuestión. Es un régimen, como le dije, es un régimen bastante complejo. Acá hicimos un detalle de la legislación donde esto lo podríamos dividir en 3 grupos. En primero, que es la primera ley, que es la ley 24977, que es la ley que se sancionó el 6 del 7 de 1998, como les dije, es la creación del régimen de monotributo. Después fue el texto ordenado que ustedes pueden ver en la 26565, que es la ley que van a encontrar cuando ustedes vayan a buscar la ley de monotributo. Cuando ustedes vayan a buscar la ley de monotributo, van a encontrar la ley 26565. Después tenemos el decreto 01 del 2020, que reglamenta la ley 26565, y tenemos la resolución general 4309. Esto vendría a ser todo lo que significaría el régimen de monotributo y lo que todos tendríamos que analizar para determinar y para entender el régimen aplicable al monotributo. Eso vendría a ser lo que yo llamaría punto 1 o ítem 1. Y después tenemos dos leyes complementarias con sus correspondientes decretos y sus correspondientes resolución general de la FIP, que es la ley 618 con su decreto 337-2021 y la resolución 5003, y la ley 27639 con el decreto 480 del 2021 y la resolución 534 y 579. Estas dos leyes con sus correspondientes decretos y resoluciones son leyes de aplicación temporaria, son leyes de aplicación temporaria y se aplicaron más que nada haciendo por cuestiones de exclusiones producto de la pandemia. O sea que lo que ustedes tienen que tener en claro que lo que se aplica son
la ley 26.565, el decreto 01 del 2010 y la resolución 4.309. Los otros son todos regímenes complementarios que no modifican la ley de monotributo, no modifican la ley de monotributo, sino que generan algún tema de beneficio por las cuestiones que se quedaron excluidos producto de la pandemia y de algunas exclusiones que hoy por hoy están suspendidas desde el mes de agosto del 2019. Bueno, ¿cómo uno se mantiene en el régimen? ¿Cómo uno se mantiene en el régimen? En la medida que no supere los parámetros. Si tenemos en cuenta el parámetro ingreso, tenemos que tener en cuenta el parámetro ingreso del año 2020 para determinar si estoy bien o mal categorizado, que en el año 2020 es 1.739.493 para servicios y 2.609.240 para venta de bienes muebles, y en el año 2021, por la última modificación de la resolución 5.034, los montos son de 2.600.000 y 3.700.000. Las magnitudes físicas, como le dije, son 200 metros, la energía eléctrica consumida son 20.000 kilowatts. Esto es en los últimos 12 meses, o sea, por esto es importante ir llevando la cuenta corriente. Uno tiene que ir llevando la cuenta corriente para determinar que en los últimos 12 meses no se excedió de estos ingresos brutos anuales que les acabo de decir. ¿Y cuándo un contribuyente va a quedar excluido? Primero y principal, cuando supera los parámetros máximos determinados para cada una de las categorías. Las causales de exclusión, que ahora va a pasarlas a detallar Cristian, surgen del artículo 20 de la ley, y si un contribuyente está mal categorizado, como les dije, tiene que pagar la diferencia con la categoría correcta, y a su vez tiene que pagar los intereses, que nada tiene que ver con la exclusión. La exclusión, yo no tengo posibilidad de seguir en el régimen, quedo excluido. Y las causales de exclusión ahora las va a detallar Cristian, y después vamos a seguir con el tema de la ley, que la 27.618, cuando Cristian termine de explicar las causales de exclusión. Cristian, si querés arrancar con el tema de las causales de exclusión. Perfecto. ¿Querés que te las vaya pasando? Dale, como sí, no hay problema. Vale. Bueno, buenas tardes a todos, nuevamente los saludo. ¿Sí? Como decía Marcelo, hizo la introducción a lo que es este régimen simplificado, no tan simplificado, y una de las cuestiones por las cuales no lo consideramos tan simplificado, por lo que voy a explicar capaz ahora, que hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿sí? Y esta cuenta corriente que hablaba Marcelo, es muy importante tenerla al día, porque con el solo hecho de que se configure una de estas causales de exclusión que ahora vamos a ir hablando, ya es suficiente motivo como para que el fisco excluya al contribuyente del régimen. ¿Sí? Y por el periodo de 3 años no podrá volver. Hoy por hoy tenemos este beneficio, esta excepción a esta imposibilidad de volver al régimen durante 3 años, pero bueno, si se detecta la causal, por ejemplo, hoy ya ese beneficio en principio no se podría optar. En una circunstancia normal, por 3 años, si se configura en cabeza del contribuyente una de las causales que vamos a hablar ahora, no podría volver al régimen. Tendría que pasar al régimen general con todas sus consecuencias, desde el pago de IVA, ganancias, inscribirse en el régimen autónomo, ya no aportar desde el lado del monotributo al aspecto previsional y perder la posibilidad de la obra social que da el monotributo, ¿sí? Es un cúmulo de cosas muy gravosas de este pase del régimen simplificado para pequeños contribuyentes al régimen general. Y un poco remarcando lo que decía Marcelo, vamos a hablar del inciso A de la ley de monotributo, ¿sí? Del artículo 20, perdón, de la ley de monotributo, que hablamos de los ingresos brutos devengados. Una cosa que quiero dejar en claro de acá en adelante, que todo lo que nosotros vamos a hablar cuando hablemos de monotributo siempre va a ser bajo el concepto de devengado, ¿sí? Acá no corre el concepto de percibido.
Es decir, una vez que tenemos el derecho a recibir algún tipo de ingreso, a obtener algún tipo de ingreso, ya cuenta a los fines del monotributo. En este caso, tenemos los ingresos brutos devengados. Si durante los últimos 12 meses, acá tampoco tenemos periodos fiscales fijos, por ejemplo, el 1 de enero, el 31 de diciembre, en este caso, esos son 12 meses, pero yo tengo que ir haciendo la cuenta mes por mes. Tengo que ir trasladando mes a mes para siempre, siempre tener en cuenta los últimos 12 meses, no importa dónde esté parado. ¿Sí? Acá no me importa si voy a contar un periodo fiscal exactamente cuando inicia el año hasta cuando termino. Sí, acá justo me aparece Gladys que habla de día a día. Se puede decir día a día, ¿sí? Porque acá Marcelo habló de que a las 0 horas del día que se configura la infracción uno quedaría excluido, está bien lo que agrega Gladys, pero lo importante acá es que no tenemos algo fijo, sino que día a día o mes a mes, como ustedes se quieran colocar, hay que tener en cuenta que son 12 meses. Inciso A del artículo 20 de la ley de monotributo establece que la suma de los ingresos brutos obtenidos, ¿sí?, de las actividades incluidas en el presente régimen. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, un contribuyente puede estar inscrito en el régimen de monotributo porque es abogado, ¿sí?, pero al mismo tiempo está en relación de dependencia por cualquier otro tipo de actividad. Bueno, hay actividades que están exentas y no sumarían a este cúmulo de ingresos brutos devengados obtenidos a los fines de analizar el régimen, ¿sí? Esto es muy importante. Hoy por hoy, a partir del 1 de julio de este año, los ingresos brutos máximos detallados por el fisco, ¿sí?, exceden a, si yo estoy inscrito para prestar un servicio, ¿sí?, en una categoría referida a la prestación de servicios, ¿sí?, 2.600.000. Yo no puedo superar en los últimos 12 meses el monto de 2.600.000. En el caso de que yo esté inscrito en una categoría relativa a la venta de cosas muebles, ¿sí?, no puedo superar el monto de 3.700.000 en los últimos 12 meses de facturación. ¿Sí? Esto actualizado el 1 de julio de este año, se actualizaron los montos. Y un detalle muy importante, una modificación a partir de la ley 27.430, que les comento, porque tal vez alguien tenía otro dato, porque muchos se quedaron con lo que pasaba antes. Antes de la reforma tributaria, ¿sí?, un contribuyente que excedía su categoría, ¿sí?, su categoría, ya quedaba excluido del régimen. No tenía la posibilidad de recategorizarse. Hoy, a partir de la reforma 27.430, los parámetros se extendieron al máximo. ¿Cuál es la categoría máxima? Nosotros tenemos categoría de la A a la K. Pero para la prestación de servicio, la categoría máxima es la categoría H. Y para la venta de cosas muebles, la categoría máxima es la categoría K. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Qué parámetro tengo que analizar yo para ver si excedía el máximo? Si presto servicio, por ejemplo, un abogado, tiene que pararse en los parámetros de la categoría H. Por lo tanto, un abogado en los últimos 12 meses no podrá acceder los ingresos brutos devengados de 2.600.000. Ahora, yo tengo un local de ropa, estoy inscrito como venta de cosas muebles, ¿sí? Y en los últimos 12 meses, para quedar excluido, tengo que superar los 3.700.000. ¿Sí? Esta es una diferencia sustancial en cuanto tenemos que analizar la tabla de monotributo. ¿Sí? Esto es muy importante, la división del tipo de actividad que presto y por el cual me inscribí al régimen. A ver, otro punto importante con respecto a los ingresos brutos obtenidos durante los últimos 12 meses, al margen de esto que les marco, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy en la categoría más baja, que es la categoría A, me paro en la tabla y superé el máximo permitido por la tabla de monotributo para mi categoría, ¿sí?, pero no llegué a los 2.600.000, yo siendo abogado, me quedé en el medio, lo que tengo que hacer es recategorizarme. Es esto que decía Marcelo. Tal vez no superé el máximo, pero tengo la posibilidad de recategorizarme e inscribirme en una categoría más alta, ¿sí?, sin la pena tan gravosa que es pasarme al régimen general.
sino que voy a permanecer en el régimen simplificado, pero en una nueva categoría, con los parámetros máximos de esa categoría, siempre teniendo en cuenta del parámetro máximo para el tipo de actividad que preste. Eso, por favor, no hay que olvidárselo. ¿Sí? Eso es un poco el punto referido a la suma de ingresos brutos obtenidos, devengados, vamos a decirle, por las actividades incluidas en el régimen de monotributo en los últimos 12 meses. Como les dije, ustedes no van a tener que sumar todos sus ingresos a estos ingresos brutos. Por ejemplo, si tienen ingresos de jubilación no suman, si tienen algún ingreso de pensión tampoco lo suman, si tienen ingresos en relación de dependencia tampoco lo suman. ¿Sí? Y si, por ejemplo, tienen una actividad en el régimen general, porque puede haber concurrencia entre el régimen general por algún tipo de actividad, por ejemplo, ustedes están inscritos en el régimen general porque pertenecen a algún tipo de sociedad, nunca van a poder ser monotributistas por lo que ingrese por esa actividad, pero ustedes son monotributistas aparte por algún tipo de actividad. Plazos fijos, me preguntan ahí. A ver, plazos fijos acá tampoco suman, ¿sí? Tampoco lo vas a sumar a la suma de ingresos brutos que vos obtuviste en los últimos 12 meses, porque no hacen a tu actividad, ¿sí? Es únicamente lo que vos facturaste prestando el servicio o vendiendo lo que vos, por el motivo por el cual vos te inscribiste al monotributo, ¿sí? Acá lo que es algún tipo de ganancias por movimientos en la bolsa. Bueno, acá esto es lo mismo. Acá tampoco van a sumar las ganancias por movimiento en la bolsa, ¿sí? No van a sumar a tu actividad, a tu parámetro de ingresos brutos, ¿sí? En este caso no. Por ejemplo, ahora cuando bajemos un poco más a los otros incisos, les voy a contar un poco qué pasa con el tema de las actividades financieras. Alquileres. Yo voy viendo justo que me aparece, por eso les voy contestando. Con respecto a los alquileres, sí, pueden estar tranquilamente incorporados a los ingresos relativos al régimen de monotributo, siempre y cuando ustedes tengan declarada la actividad de locación, ¿sí? de inmuebles y esté declarado este tipo de actividad. Ustedes lo pueden utilizar para declarar el alquiler, lo declaran y suma para el cúmulo de ingresos brutos devengados de los últimos 12 meses. Eso sí. Bueno, Ahí, Cristian, sí. Cristian, déjame hacer una aclaración, ya que vamos respondiendo algunas preguntas. Ahí con respecto a los alquileres hay que tener en cuenta las unidades de explotación que no pueden ser más de 3 inmuebles. Eso es importante. Y hay otra cuestión también que hay que tener en cuenta, es que en realidad, si es un agente de bolsa que se dedica en forma habitual a la realización de operaciones, ahí va a entrar como una actividad financiera. En realidad lo que Cristian está aclarando es que uno sea un locador de servicios, un abogado, un contador o un martillero, y a su vez tenga un plazo fijo o tenga operaciones bursátiles. En ese caso no van a sumar. Si uno hace un ejercicio en la actividad de corredor de bolsa o en realidad tiene una actividad financiera, ahí vamos a tener que analizar la actividad, si esa actividad puede estar incluida dentro del monotributo o no. Más que nada para ir charlando y ya que fuimos haciendo algo así, contestando algunas preguntas, lo vamos haciendo un poco más ida y vuelta. Perfecto. Bueno, Igual, gracias, Marce. igual en realidad vamos a ir contando. La idea es que primero hacer la exposición y que después las preguntas las hagamos al final por una cuestión que tenemos miedo de no poder terminar con la exposición. O sea que si la pregunta aclara el tema que estamos tratando, está bueno que lo aclaremos. Si no, seguimos y después al final, cuando respondemos todas las preguntas, volvemos sobre los temas o sobre las dudas que ustedes tienen, que ya hay una duda de una persona que se la tenemos que responder al final. ¿Te parece, Cristian? Así, Perfecto. digamos, una dinámica. Dale, sí, 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 perfecto. Bueno, continúo. Salimos un poco de lo que son los ingresos brutos obtenidos en los últimos 12 meses, ¿sí? Y pasamos al inciso B. Acá algo que también Marcelo mencionó con respecto a los parámetros que tienen que respetar el contribuyente monotributista, ¿sí? Y la tabla de monotributo, ¿sí? Volvemos a lo mismo, si presto un servicio, me tengo que parar en la categoría H, si vendo, mi actividad es vender alguna cosa mueble, ¿sí? Me tengo que parar en la categoría K. A ver,
Cuando ustedes analicen la tabla de monotributo, van a ver que la categoría H y la categoría K, salvo lo que es ingresos brutos, el resto de los parámetros se repiten, ¿sí? Entonces, para lo que son los parámetros que vamos a hablar de acá, de acá en adelante, a diferencia del inciso A, ya sea para la categoría H y la categoría K, que es la máxima para ventas, y la máxima para servicios, son lo mismo. Entonces, como ven acá, yo hablo de que los parámetros físicos o los montos de alquileres, ¿sí?, de vengados, superen los máximos establecidos para la categoría H. No menciono la categoría K porque son los mismos montos, no hay diferencia. Esto es muy importante cuando hablamos de parámetros físicos. Por ejemplo, cuando Marcelo les explicaba que en base a la reglamentación, ¿sí?, hay actividades exceptuadas. Por ejemplo, energía eléctrica es un parámetro físico que en la tabla de monotributo están los máximos para los últimos 12 meses. Ahora, si yo soy tengo venta de cosas muebles y mi actividad es una heladería, ese parámetro a mí no me va a interesar, ¿sí? Ese parámetro lo tengo que dejar de lado, no me interesa. Lo mismo, por ejemplo, si yo tengo una cancha de fútbol, el parámetro magnitud física, ¿sí?, la magnitud del establecimiento, tampoco me va a importar, ¿sí? Pero no por eso no me van a importar los otros. Por ejemplo, si tengo una cancha de fútbol, sí me va a importar el parámetro físico de energía eléctrica. Y con respecto a los alquileres, ¿sí?, eso es muy importante también, que habla de el monto de los alquileres de vengados. Este es un dato no menor. ¿Por qué? Porque una vez que se firmó el contrato de alquiler por el local, ¿sí?, por más que no se haya completado, si el fisco a través de un requerimiento lo solicita y excede, ¿sí?, y excede los montos, el monto para los últimos 12 meses, la suma de los 12 meses que haya alquilado, o obviamente alquile más, ¿no?, pero lo reduzco, divido a los 12 meses y supera lo que dice la tabla de monotributo, voy a quedar excluido. Capaz que me llega un requerimiento del fisco el primer mes que yo firmé mi nuevo contrato. ¿Sí? Yo firmo mi nuevo contrato, me llega un requerimiento del fisco, tengo que aportar el contrato de alquiler, y capaz que no pasó ningún mes todavía, o pasaron días, ¿sí? Pero si el fisco analiza y constata que ya la suma total, o los 12 meses, ¿no?, del contrato de alquiler, el monto supera lo que dice la tabla de monotributo, también es una causal de exclusión. Me pueden excluir del régimen de monotributo por el artículo 20, inciso B. ¿Sí? Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Vamos avanzando, paso al inciso C. ¿Sí? Precio máximo unitario de venta. Obviamente este inciso ya pasa un poco a aquellos contribuyentes que estén inscritos en alguna actividad de venta de cosas muebles. ¿Sí? Hoy por hoy el precio máximo unitario de venta que yo no puedo superar es 39.401 pesos con 62 centavos. Pero es muy importante detallar esto. Habla de precio máximo unitario de venta. Y cuando hablamos de precio máximo unitario de venta, hablamos de una sola cosa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, tenemos un juego de mesas y sillas, ¿sí? Ahora, para que el contribuyente encuadre en alguna de estas causales, el fisco tiene que constatar que solo una silla o solo la mesa, ¿sí?, solo la mesa valga más que el precio máximo unitario de 39.401 pesos con 62. Si todo el juego vale 50.000 pesos, al fisco no le interesa. El fisco tiene que analizar y constatar que el precio máximo sea unitario, de un solo producto, para recién ahí constatar y poder formular la exclusión, poder realizar la exclusión por el artículo 20, inciso C. Esto pasa mucho también en las casas de computación, cuando se hacen las computadoras ensambladas, que hay productos que son caros. Entonces, una computadora armada final no es un producto unitario, sino que cada una de las partes que la integran no pueden superar los 39.401 pesos con 62. En el caso que se haya generado una factura, ¿sí?, que tenga un precio unitario superior al que está en la Filpira, ahí sí el fisco podrá proceder a excluir al contribuyente del régimen de monotributo, habiendo superado por un solo producto, por un producto unitario. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Marci, si querés pasar, me puedes pasar, Filmina, así. Sí. Bueno, ahora pasamos al inciso D, el histórico inciso E del artículo 20 de la ley de monotributo. Esto es un poco
un artículo que un poco nos interesa a todos, un inciso que nos interesa a todos y es muy importante. Acá ya pasamos a aquellos, la AFIP podrá excluir a aquellos contribuyentes que adquieran bienes o realicen gastos de índole personal por un valor incompatible con los ingresos declarados, y en tanto aquellos que no se encuentren debidamente justificados por el contribuyente. A ver, vuelvo a lo mismo. Con respecto a este inciso, también es muy interesante hacer el análisis de cuál es el tope máximo que yo puedo gastar como, a ver, para mí, ¿sí? Esto no hace a mi local, no hace a mi negocio, sino que es para mí. Por ejemplo, cualquier consumo por tarjeta de crédito, la compra de un auto, la compra de una casa, ¿sí? Acá también, con respecto a la última modificación o con la modificación de la reforma tributaria un poco, se cambió el paradigma, ¿sí? Y también tengo la posibilidad de no superar los máximos de la categoría H y la categoría K, ¿sí? Esto es un gesto a favor de lo que es el contribuyente. Entonces, yo en principio podría tener gastos que no superen lo que establezca la categoría H si presto servicios, la categoría K si vendo cosas muebles, ¿sí? Siempre y cuando, como dice, se puedan justificar, ¿sí? Porque en el peor de los casos lo que puede llegar a pasar es que haya que recategorizarme, subirme de categoría para poder gastar más, o justificar los gastos que están hechos en más. ¿En más con respecto a qué? En más con respecto a la categoría en la cual estoy inscrito hoy. Entonces, voy a la tarjeta de crédito, veo cuánto consumí en los últimos 12 meses y en principio no debería poder superar la categoría que yo estoy inscrito, si es que no tengo otros ingresos. Ahora, si la supera y no supero los máximos, categoría H y categoría K, depende de lo que el servicio que preste o la venta de cosas muebles, bueno, ahí sí me quedaría excluido. Si no supero esos máximos, ahí me apareció una pregunta, pero me sale cortada, así que la respondemos después. Si no supero esos máximos, me tendré que recategorizar y así ver si puedo justificar los gastos realizados en más, ¿sí? Para excluir a un contribuyente por este inciso, el fisco tiene que analizar toda su situación patrimonial, ¿sí? No queda únicamente en lo que ingresó en concepto de monotributo. Esto es muy importante también detallarlo, ¿sí? No solo, y también parte de su círculo íntimo familiar también debería ser analizado, ¿sí? Pero bueno, este es un inciso que nos interesa a todos y me parece bastante importante remarcarlo. Vamos a seguir al inciso E, ¿sí? Los depósitos bancarios debidamente depurados. Esto es muy importante también, ¿sí? A ver, yo estoy inscrito en una categoría. Tengo ingresos, tengo depósitos bancarios que no condicen en absoluto con los montos que yo podría facturar por la categoría que estoy. Pero ¿qué pasa? A mí capaz me puede llegar un requerimiento del fisco pidiendo que yo justifique cuáles son los depósitos bancarios. Y cuando hace referencia esta frase de debidamente depurados, hace referencia a que el fisco tiene que analizar lo más puntilloso posible cuáles son mis depósitos bancarios para poder detallar cuáles son del monotributo y cuáles no. Si una vez depurados los depósitos bancarios, el contribuyente sigue superando los máximos categoría H, categoría K, recién ahí debería ser excluido del monotributo, ¿sí? Esto es muy importante también marcarlo, que tienen que ser debidamente depurados, tiene que haber una justificación por parte del fisco de que se analizó y únicamente se tuvieron en cuenta a los fines de esta causal del inciso E, los depósitos bancarios debidamente depurados, analizados, que hagan a los ingresos de la actividad que presto como monotributista, no los otros, porque puede haber un montón de otros depósitos bancarios que nada tengan que ver con el monotributo. O sea, capaz que tenga que justificarlos, los justificaré, pero no hacen al cúmulo de depósitos bancarios para el monotributo, ¿sí? Esto es muy importante también, el debidamente depurados. Seguimos, vamos al inciso F. Hayan perdido su calidad de sujetos del presente régimen. Esto es
un inciso bastante complicado, la realidad es que no pasa mucho. Intentaron incorporarlo cuando sucede esto de la reforma 27430 y las personas jurídicas pierden la posibilidad de pertenecer al régimen de monotributo, ¿sí? Medio intempestivo, se dio de alta, se las dio de alta en el monotributo a los socios, como que se quiso hacer medio un híbrido, pero a las personas jurídicas que hasta el año 2017, las sociedades de hecho y o sociedades irregulares podían incorporarse al régimen de monotributo, ¿sí? Para darlas de baja, un tiempo, no mucho, se utilizó este inciso de hayan perdido su calidad de sujetos, ¿sí? Ahí, Marce, vos estás escribiendo, Marce, perdón que no leía. Y sí pasamos a la segunda parte de este inciso, ¿sí? Que es hayan realizado importaciones de cosas muebles para su comercialización posterior y o de servicios con idénticos fines. Esto es muy importante, a partir de la ley 27430 se modificó, ¿sí? Esta última parte, que habla para su comercialización posterior. Previo a la reforma tributaria, ¿sí? Se hablaba que por el solo hecho de realizar importaciones se presumía que quedaba excluido del régimen. Y obviamente, por usos y costumbres, igualmente el fisco tenía que demostrar que esa importación hacía a una comercialización bajo la actividad del régimen de monotributo, o inscripta en el régimen de monotributo. Esto es muy interesante también, ¿sí? Es importante que se hayan realizado importaciones de cosas muebles. Yo soy monotributista, realizo una importación, no tengo problema. Ahora, si AFIP constata, ¿sí? Hace una constatación de que esa importación se hizo a los fines de vender en el mercado y mi actividad hace al producto importado y se vendió y la facturé como monotributista, ahí sí debería quedar excluido del régimen de monotributo. ¿Sí? Pero bueno, hay que constatarlo, hay que probarlo y hay que tenerlo en cuenta también desde el lado del contribuyente. Marce, si querés avanzar. Perfecto. Seguimos. No, volviste. Ahí. Seguimos. Ahí está. Perfecto. Inciso G, realicen más de 3 actividades simultáneas o posean más de 3 de unidades de explotación. Esto es lo que les hablaba Marcelo antes. Es muy importante. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Es muy importante tener en cuenta cuáles son las actividades que prestamos. Por eso también hay que tener muy en cuenta el tema de los alquileres. Si mi actividad por el monotributo es alquilar bienes inmuebles, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta que 4 departamentos no voy a poder alquilar, ¿sí? Bajo el régimen de monotributo. Sí voy a poder alquilar 3. Ahora, yo alquilo 3 departamentos y aparte soy abogado, todo por el régimen de monotributo, ahí sí me estaría accediendo y estaría siendo pasible de que se me excluya del régimen de monotributo por el artículo 20, inciso G. Hay que tener mucho cuidado con las actividades, ¿sí? Esto es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo un local y es una despensa, es un mini mercado, ¿sí? Y tengo la posibilidad de estar dentro de los parámetros de monotributo y mis actividades son venta de bebidas no alcohólicas, venta de bebidas alcohólicas, venta de fiambres y ventas de carne, por más que tenga 4 actividades, ahí sí lo podría hacer, ¿sí? Porque estoy prestando una actividad, digamos, relacionada entre las cuatro actividades las cuales estoy inscrito, ¿sí? Si no, sería una locura que te excluyan porque no podrías vender legalmente más de 3 cosas, ¿sí? Ese es un punto a remarcar. Pero sí es interesante saber que, por ejemplo, 4 departamentos yo no podría alquilar bajo la figura del régimen simplificado. Vamos a seguir avanzando, inciso H, esto es muy importante, también, no, Marce, me volvés que uno para atrás, ahí está. No sé si te das cuenta que te estoy apurando. Sí, ahora le meto. Vamos al inciso H, vamos a hablar de la gente, a ver, el contribuyente que realiza locaciones y prestaciones de servicios y hoy también ejecución de obra y se categoricen como venta de cosas muebles. ¿Cuál es la ventaja de prestar un servicio y categorizarse como
como venta de cosas muebles. Y la ventaja es el parámetro de ingresos brutos. ¿Sí? Ningún contribuyente que esté inscrito como venta de cosas muebles, como prestación de servicio, podrá facturar más de lo que dice la primera columna de la categoría H. Ahora, si yo me inscribo como venta de cosas muebles, sí me podría facturar hasta la primera columna de la categoría K. ¿Sí? Estamos hablando de 1.100.000 pesos más. Ahora, pasó mucho esto con las inmobiliarias. Las inmobiliarias muchas se inscribían como venta de cosas muebles, hasta que alguien preguntó, yo salgo de la inmobiliaria con la casa bajo el brazo, no. Entonces siempre una inmobiliaria va a ser una prestación de servicio, ¿sí? Una prestación de servicio tendiente a comprar. Entonces, nunca las inmobiliarias se podrán inscribir como venta de cosas muebles, ¿sí? Y los parámetros que tendrán que respetar siempre hacen a la prestación de servicios, ¿sí? Esto es muy importante. Siempre el contribuyente va a intentar sacar la ventaja de inscribirse en una actividad de venta de cosas muebles, pero si la FIP constata que tenés que estar inscrito en una actividad de prestación de servicios, bueno, en ese caso, si constata que vos estás en venta de cosas muebles, es una causal de exclusión. ¿Sí? Es una causal de exclusión. Vamos a avanzar. Inciso I, ya pasamos a la facturación, ¿sí? A las formalidades de facturación del monotributista. Sabemos que el monotributista hace factura tipo C, ¿sí? En principio. Entonces, aquellas operaciones que no se encuentren respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes correspondientes a las compras, locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad o a su venta, locación o prestaciones de servicios y o ejecución de obras. A ver, ¿qué pasa en este caso? Cuando las operaciones del contribuyente monotributista, ¿sí? AFIP pueda constatar que no se hicieron con los documentos respaldatorios que corresponden. ¿Sí? A ver, ¿es difícil? Sí, es bastante complicado, pero está dentro de las posibilidades de exclusión. Si AFIP constata que se realizaban operaciones sin su documentación respaldatoria, bueno, en ese caso también puede proceder a la exclusión del contribuyente. ¿Sí? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Sí? Si AFIP constata esto, se puede dar la posibilidad de que te excluyan del régimen. ¿Sí? Marce, si querés seguir avanzando, así yo ya voy hablando de nosotros. ¿Sí? Inciso J, un dato que les digo del inciso anterior, por ejemplo, pasó mucho cuando se pasó de la factura manual a la factura electrónica y la obligatoriedad de la factura electrónica, ¿sí? AFIP consideraba de que si habían vencido todos los plazos y todas las prórrogas, si uno seguía realizando factura manual, no tenían validez. Entonces las operaciones se prestaban bajo sin documentación respaldatoria y podría llegar a aplicarse este inciso I de la ley. Vamos a seguir avanzando. Pasamos al inciso J. Este inciso es interesante más que nada para la venta de cosas muebles, aunque también repare a la prestación de servicio. Esto sí ya salimos del ámbito del índole personal, sino ya pasamos al ámbito propiamente del negocio o de la actividad que prestamos. Yo, por ejemplo, tengo un mini mercado, ¿sí? Y yo tengo un costo. Yo tengo un costo de la compra de la mercadería, ¿sí? Entonces, mi costo de venta de la mercadería que tengo para la venta, no puede superar el 80% de la categoría K. Yo soy venta, ahora estoy parado en una actividad de venta, ¿sí? Si AFIP analiza las facturas electrónicas recibidas, por ejemplo, por Coca-Cola, La Serenísima, Sancor, o la empresa que les entregue mercadería a ustedes, ¿sí? Y constata que en los últimos 12 meses, ¿sí? Ustedes recibieron mercadería por más que el 80% de 3.700.000, que es el máximo para la categoría K, también puedo quedar excluido del régimen. ¿Sí? También puedo quedar excluido del régimen. Ahora, esto es porque yo vendo cosas muebles, ¿sí? Tengo la posibilidad del 80% de la categoría K. Ahora, si yo presto un servicio, por ejemplo, un abogado, ¿sí? Es un ejemplo bastante complicado porque normalmente no pasa, pero la ley lo prevé. En el caso de los abogados, por ejemplo, que el costo no es muy alto, salvo que tengan algo en particular que haga a la prestación de su servicio, ¿sí? No puede superar el 40% ese costo
de la categoría H. Yo me paro en la categoría H porque la máxima categoría para prestación de servicios, hago el 40% de 2.600.000 y los costos de la prestación de servicios legales no pueden superar en los últimos 12 meses ese 40%. ¿Sí? Esto es muy importante. Más que nada, si algún día tienen un cliente con respecto a venta de cosas muebles, es muy importante porque el fisco, hoy por hoy, con la factura electrónica, lo tiene muy en cuenta. Entonces, y es muy fácil detectar, ¿sí?, la superación de los parámetros máximos porque ya está todo en la factura electrónica. Entonces es muy importante esto que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Sigo avanzando. Último inciso, inciso K. A ver, si el contribuyente monotributista está incluido en el registro público de empleadores con sanciones laborales, el REPSAL, ¿sí?, desde que se adquirió firmeza y se incorporó al régimen, están los listados ¿sí?, de sanciones laborales, debería quedar excluido. Hoy por hoy, ustedes van a ver que se agrega la condición de reincidente, ¿sí? Es rara esta exclusión, la verdad pasa muy poco, o casi nada, pero está la posibilidad de que se dé. Entonces, si con calidad de reincidentes queda incorporado en el REPSAL, también podría quedar excluido del régimen, ¿sí? Este último inciso del artículo 20. Marce, si querés avanzar, así ya termino con lo último. Dale. Bueno, esas son las causales de exclusión, ¿sí? Esas son todas las causales de exclusión que tiene el artículo 20. Esas son las cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta para no quedar excluidos del régimen simplificado. Muy importante, sobre todo, inciso D, bienes personales, adquisición de bienes de índole personal, perdón, y inciso A, ingresos brutos. Pero tienen que tener en cuenta todos los incisos. Ahora, en caso que, como dice la Firmina ahora, en caso que la Administración Federal detecte que el contribuyente incurrió, con una sola de estas causales de exclusión, no hace falta que sea más de una, con una sola es suficiente, se procede a excluir del régimen simplificado. Y hay dos formas de excluir al contribuyente del régimen simplificado. Está la exclusión de pleno derecho por controles sistémicos, esa está suspendida hasta el 1 de noviembre, pero no se sabe si se va a prorrogar, entonces hay que tener cuidado. Y después está la exclusión de pleno derecho por fiscalización presencial, ¿sí? Esto es muy interesante. La exclusión de pleno derecho por controles sistémicos nos habla, si alguien escuchó alguna vez de oído, del famoso MOPLED, ¿sí? Módulo de pleno derecho, es un módulo de exclusión de monotributo del módulo de derecho. El fisco cruza sus sistemas, todos los sistemas del organismo, detectan si hay si se configura algún tipo de causal de exclusión, y lo que hace es notificar al contribuyente a través del domicilio electrónico y publicarlo en el boletín oficial el primer día del mes, el listado de contribuyentes excluidos a través del MOPLED, y ustedes tienen a partir de ahí 15 días, ¿sí? 15 días para apelar a través del artículo 74 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Tributarios, este decreto residual, el recurso residual, el recurso de apelación por ante el director general. Esto es muy interesante, ¿sí? Y un dato no menor es que tiene efecto devolutivo, no tiene efecto suspensivo. Por lo tanto, el fisco tiene la posibilidad, igualmente, por la Ley de Procedimiento Administrativo, de hacer ejecutoriar el acto de exclusión, ¿sí? Esto tienen que tener en cuenta. Y por último, en el caso de que sea una exclusión de pleno derecho por fiscalización presencial, el fisco debe abrir la fiscalización, poner en conocimiento de ustedes que van a tener 10 días, del contribuyente que tiene 10 días para presentar un descargo. En el caso que el juez administrativo considere que el descargo no es suficiente, procederá a avanzar, puede enviar un requerimiento para seguir recopilando información, para finalmente excluir al contribuyente. Esto es muy interesante, un dato para lo que vamos a hablar de acá en adelante con respecto al beneficio. Ustedes, una vez excluidos, van a recibir un formulario 8900, donde va a constar cuál es la causa de exclusión, cuáles son los motivos y todo. Y ahí, a partir de ese formulario, es cuando ustedes efectivamente quedan excluidos. Es el acto administrativo de exclusión. A partir de ahí, también van a tener 15 días para presentar el recurso del artículo 74, ¿sí? Que se hace, último dato, a través de la página del fisco, portal de monotributo, presentación del artículo 74 del decreto reglamentario, ¿sí? A través de la página del fisco. También se presenta, se consulta y en el caso de corresponder, también se desiste. Todo a través de la página del fisco, clave fiscal,
Por tarde monotributo, artículo 74, para apelar alguna de las causales de exclusión en caso que lo consideren, ¿sí? Una vez resuelto el decreto, ahí sí se agotará vía administrativa. Y hasta acá llegué con la parte de exclusión. Después responderemos preguntas, Marci, así que Bueno, hasta ahí llegué. antes de entrar en este punto, que es en realidad el punto más que nada de las leyes que otorgan más un puente de plata, unas facilidades para que los contribuyentes que quedaron excluidos se puedan reincorporar o darle facilidades para pasarse al régimen general, a mí me gustaría aclarar dos o tres cuestiones. La primera cuestión, que lo que terminamos de ver hasta este punto, vimos la ley de monotributo, la ley 26.565, su decreto reglamentario y sus resoluciones generales de AFIP. O sea que a partir de ahora vamos a ver toda legislación accesoria que es de aplicación temporal, no es de aplicación en el tiempo. Y hay otra cuestión que había hablado Cristian con respecto al artículo 74 del decreto reglamentario, que tiene efecto devolutivo y no tiene efecto suspensivo. Lo que se recomienda, independientemente de presentar el recurso, es presentar una acción declarativa con una cautelar de no innovar a los fines de que lo reincorporen al monotributo, y una acción declarativa también con una cautelar de no innovar a los fines que no suspenda la aplicación de la determinación de oficio. Esas son las dos cuestiones que se podrían aplicar. Hay un fallo de la Corte que ustedes lo pueden analizar y que pueden analizar estas dos medidas, que es el fallo Torres, que es un fallo del 4 del 12 del 2018, que para el que lo quiere analizar les puede servir de ayuda para este tema con respecto a la exclusión por la adquisición de un rodado, es ese fallo. Bueno, haciendo mención a la ley y a la reglamentación y a su decreto reglamentario, ahora vamos a ver cuáles son las modificaciones que se realizaron a los fines que el que se había quedado excluido puede incorporarse. Y acá, más que nada, hay el juego de dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta para ver cuál de las dos leyes se aplica, la ley 27.618 o la ley 27.639. Entonces, ahí tenemos que entrar primero para el análisis por la 27.639 y ver si en realidad es aplicable la 26.639, y si no es aplicable la 26.639, si puedo aplicar la 27.618. Como siempre digo, estos son trajes a medidas, esto a pura casuística, uno tiene que analizar cada caso por caso, no hay casos generales, sino que uno tiene que ver cuál es el traje que le queda bien, y en función de eso, incorporarse a cada uno de estos capítulos y artículos de la ley, de la ley 27.618. En realidad, esto hay diferentes supuestos que ahora lo voy a empezar a desarrollar muy brevemente, más que nada para que ustedes los tengan en cuenta, porque si no, no vamos a terminar con la exposición, donde se van produciendo algunas cuestiones. Si supera el 25%, no supera el 25%, si supera el 25%, es el monto, ¿no? Los montos establecidos para la última categoría del 2020, si supera ese monto, o no supera el 50% del monto que se toma en cuenta para determinar lo que se considera una MIPYME. Entonces ahora, si bien lo extracté en este cuadro, ahora vamos a empezar a explicar brevemente cada uno de los puntos de que tiene en principio la ley 27.618, que es lo que yo voy a explicar, y Cristian después va a pasar a explicar la 27.639, que también consiste en ambas, ¿eh? Esto no tiene nada que ver, no modifica el monotributo, lo volvemos a reiterar, sino que son puentes de plata para gente que quedó excluida, que quedó excluida durante el año 2019-2020 y el año hasta el 30/6 del 2021. Esto es aplicable, más que nada uno se puede adherir a estos dos regímenes hasta el 30 de noviembre del 2021. Hasta el 30 de noviembre del 2021 uno se puede adherir a estos regímenes. Y ahora vamos a explicar un poquito esta ley muy sucintamente. Como les digo, es un puente de plata, más que nada, porque hay que tener en cuenta que desde agosto del 2019 se suspendieron las exclusiones y puede haber mucha gente que se quedó excluido en esa oportunidad. Esta ley consta de 5 títulos, 17 capítulos en total, dos regímenes
tres regímenes transitorios y 2 regímenes permanentes, que estos 2 regímenes permanentes van a trascender el 30 del 11, o sea que yo los voy a poder aplicar posteriormente al 30 del 11, que vendría a ser la fecha tope para adherirse a esta cuestión. Como les dije, esto no es una modificación del régimen de monotributo, sino que es una posibilidad de todas las personas que quedaron excluidas antes de agosto posteriormente, desde agosto del 2019 en adelante, para poder incluirse. ¿Qué pasa con los que quedaron excluidos anteriormente, agosto del 2019? Quedan excluidos. Estas 2 leyes no tienen ningún tipo de solución. O sea que si uno quedó excluido anteriormente, agosto del 2019, va a tener que inscribirse y la FIP le va a poder cobrar retroactivamente tanto el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias. Bueno, acá, a continuación, yo pongo que el único parámetro que toma la 27618 es el parámetro ingresos, Pero hay que tener en cuenta que uno puede beneficiarse de todas esas causales de exclusión, teniendo en cuenta este tema, porque puede ser que en realidad uno haya sido excluido por otra causal que no tiene nada que ver con el monto del ingreso, pero el monto del ingreso uno lo tiene correctamente. Entonces la ley 27618 y la ley 27639 le va a permitir, en el caso de no superar los montos máximos, poder volver a quedar excluido. O sea que no va a tener en cuenta superficie, no va a tener en cuenta energía eléctrica, no va a tener en cuenta alquileres de vengado, no va a tener en cuenta el precio unitario. Lo único que va a tener en cuenta para utilizar este puente de plata son los ingresos. Son los ingresos. Y acá se producen tres cuestiones que podemos tener en cuenta y que vamos a pasar a analizar. Si yo me excedí hasta el 25% de los montos establecidos para el año 2020, si me excedí entre el 25%, pero no superé el 50% de un tope que fija la ley de micropymes, y el tercer punto, ¿qué pasaría si superé más del 50%? Entonces acá tenemos que los ingresos anuales, por los cuales tiene que estar dentro del rango hasta un 25%, vendrían a ser, en lo que es en realidad servicios, 2.174.000, 367, y venta de bienes muebles, 3.261.000. Esto es con respecto al año 2020. Yo al año 2020, para poder quedar dentro del sistema y no quedar excluido, no tengo que haber superado estas cuestiones. Y todas estas cuestiones tienen que ser al menor al 50% de lo que le había comentado de los límites de micropymes, que surge una resolución CEPYME, que en el caso de los servicios es 4.050.000. Este tema es bastante engorroso para que ustedes lo analicen. Esto se tiene que analizar caso por caso, y se tienen que poner y analizar a ver cuál es el beneficio que tengo en función de cada capítulo de la ley que yo les comenté de la 27618. Entonces, vamos a analizar el primer capítulo, que dice el primer capítulo. Y el primer capítulo dice: permanece en el monotributo hasta el 31 del 12 del 2020. Pero se quedó, pero no excedió más del 25%. O sea, no excedió más de los montos que yo les había comentado. Ahí, ¿qué va a tener que hacer? La ley que le permite pagar un adicional y permanecer en el monotributo. Y acá hay unas diferencias adicionales. Dice la diferencia entre la categoría máxima y la que fue abonado desde que se dio hasta el 12 del 2020, más un 10% entre la diferencia entre los ingresos brutos de vengados y el límite máximo de la categoría, y a su vez hay un 10% más de diferencia entre los ingresos de vengados y el límite máximo de la categoría en concepto de componente previsional, si están obligados a ingresarlo. Yo no voy a ponerme a analizar todas las cuestiones, porque ahora se va a ir complicando un poco. El capítulo 2, ¿qué dice? Se excluye o renunció, pero no excedió el 25%. En el otro se mantuvo en el régimen, en el capítulo 1. Acá se excluyó o renunció. Acá se excluyó o renunció, pero no excedió el 25%. Y entonces acá, no se olviden que para volver al monotributo había que esperar 3 años. Acá le da una posibilidad, si se queda en el régimen general,
le da una cierta beneficios en la reducción del saldo deudor de cada periodo fiscal en el IVA, y si también se queda, le da una reducción en los 3 años posteriores. Va teniendo beneficios de los cuales ustedes después lo analizan, nosotros les vamos a pasar las filminas y van analizando punto por punto para no perder mucho más tiempo con este tema. Después, ¿cuál es el otro supuesto? Renunció o se excluyó, pero superó el 25%, pero no superó el 50%. Entonces, en este caso, ¿qué tiene que hacer? No puede volver al monotributo ya, de ninguna manera, pero tiene beneficios en la reducción del saldo de deudor de IVA y va a tener también beneficios con respecto al impuesto a las ganancias. Se otorgan beneficios, ¿por qué? Porque se va a tener que excluir, va a quedar excluido, va a tener que inscribirse como responsable inscripto. Entonces tiene una serie de beneficios, por tanto, con respecto a IVA y ganancias. Voy medio rápido, pero si no, no vamos a poder terminar con el punto y me parece más interesante seguir con estos temas. Después también el capítulo 3 tiene 2 regímenes, y este es otro. Se mantuvo entre el 25 y el 50%. Y acá también se mantuvo en el régimen, pero entre el 25 y el 50%. Y acá también genera unos beneficios, tanto en el impuesto al valor agregado como en el impuesto a las ganancias, que están detallados acá. Se tiene que dar de alta en el IVA, se tiene que dar de alta y le va a otorgar algunos beneficios para tener la posibilidad de poder incorporarse al IVA, cosa que antes no sucedía. Antes, cuando uno quedaba excluido, no tenía ningún beneficio y tenía que pagar retroactivamente el IVA, el impuesto a las ganancias, sin ninguna posibilidad de computar ningún monto. Entonces esto es lo que le otorga el capítulo 3 en función si se mantuvo entre el 25 y el 50%. Otro régimen es del capítulo 3, también se excluyó, renunció en el 2021, pero siempre es menor al 50%. Esto también va a tener relación, cuando va a explicar Cristian, con la 27639, porque en realidad cuando él explique la 27639 va a haber exclusiones hasta el 30/6. Entonces acá también otorga algunos beneficios, en la medida que no supere los 4.450.000, que es el tope que fija la Secretaría MIPYME para considerar micropyme. Acá otorga también beneficios en el crédito fiscal y otorga también beneficios en el impuesto a las ganancias. Otro capítulo, que el procedimiento permanente. Yo dije que había dos más que nada capítulos, que era un régimen permanente de transición. ¿Qué significa? Que yo en cualquier momento me voy a poder cambiar como responsable inscrito. Esto tiene efectos a partir del 1 del 2020, y acá en realidad la facturación total es menor al 50% de los límites MIPYME, y acá también hay efectos con respecto al valor agregado y efectos con respecto al impuesto a las ganancias. A continuación, vamos a tener también un régimen voluntario que también lo puedo utilizar en cualquier momento. Yo hablé de 3 regímenes que eran transitorios y 2 regímenes permanentes. Ya les dije uno en el capítulo anterior, y este vendría a ser el último, el régimen voluntario, donde yo puedo incorporarme al régimen general y tener beneficios. Tengo beneficios a partir del año siguiente de haber comunicado la exclusión. Tengo reducciones del 50% con respecto al débito fiscal en el primer año, en el segundo año el 30% y el tercer año el 10%. Todo esto hay que analizarlo en profundidad. Ustedes se tienen que poner con la ley o analizar un poco las filminas y ver cada una de las cuestiones, cuáles son las cuestiones que a ustedes los pueden beneficiar. Otra cuestión que hay es qué pasa acá, porque acá hay una problemática con respecto al tema de la facturación. Acá hay una problemática con el tema de la facturación que, de acuerdo al artículo 12 de la ley de IVA, yo no me puedo computar el crédito fiscal si no lo tengo discriminado. Entonces, acá ¿qué va a haber?
va a haber un requisito para poderme computar el crédito fiscal, donde hay una modificación a la ley de IVA y todos los responsables inscriptos, y ahora en más, cuando le facturen a un responsable monotributista, le van a tener que discriminar el IVA, cosa que en realidad no era necesario hasta ahora. ¿Qué problemas van a tener los monotributos para obtener facturas A con estos regímenes permanentes? Van a tener algunos impedimentos para la habilitación de la factura SAP porque tienen que cumplir algunos requisitos de solvencia patrimonial. Bueno, con respecto a la última filmina que me queda es con respecto al régimen voluntario, el cómputo del crédito fiscal es importantísimo para poder computarse los beneficios que yo les había comunicado en forma anterior en los regímenes transitorios. Acá se modifica el artículo 39 de la ley de IVA. Y bueno, esta resolución va a generar algunas cuestiones que hay que tener en cuenta para poder computar el IVA, que en realidad la AFIP, por siempre, independientemente que haya quedado excluido un monotributista, si el IVA no estaba discriminado, bajo ningún concepto permitía el cómputo del crédito fiscal. Cuestión que en realidad no estaba compartida ni por el Tribunal Fiscal ni por la Cámara Contenciosa Administrativa Federal. Pero bueno, hace 15 años que la AFIP viene manteniendo la misma condición y el mismo requerimiento que para el cómputo del crédito fiscal tiene que estar discriminado. Y esa es la problemática que van a tener los monotributistas que utilicen este puente de plata para poder computarse el crédito fiscal con respecto a algunos beneficios que le da esta ley. Así que bueno, Cristian, más que nada, seguí con el tema que te voy a poner la filmina siguiente, Sí. así después pasamos a ver tu tema. Perfecto. Bueno, a ver, esto un poco continuando lo que decía Marcelo, tenemos otro programa de beneficios tal vez para lo que es el régimen simplificado, ¿sí? Ya ustedes van a ver el título, programa de fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes, es la ley 27639, publicada el 22/7/2021, dividida en 6 títulos, ¿sí? Yo se los voy a mencionar ahora y lo que vamos a hacer es, después, cuando pasemos las filminas, vamos a analizarlas algunos de los puntos, sobre todo cuál es la principal diferencia con respecto a la 27618, que es lo que marcaba Marcelo, desde cuándo se puede considerar excluido el contribuyente para incorporarse a este beneficio. Título 1, obviamente, nos va a hablar de la creación del programa. Título 2, sostenimiento de los valores mensuales. Esto es un aspecto bastante novedoso, lo vamos a ver cuando hablemos de la regulación de esta ley, de la reglamentación, mejor dicho, ¿sí? Vamos a ver qué pasó con los valores que se pagan mensualmente en el monotributo, que esta ley en parte vino a modificar. Actualización de escalas a partir del 1 de julio de 2021, esto es lo que hablábamos un poco cuando hablábamos de las exclusiones, ¿sí? A partir del 1 de julio de 2021, en virtud de esta ley, se modificaron las escalas subiendo los montos mínimos de los monotributistas. Entonces, la tabla de monotributo se actualizó, entrando en vigencia los nuevos valores a partir de julio, en virtud de esta ley. ¿Sí? Un programa de alivio alivio fiscal para pequeños contribuyentes, que ya vamos a ver más adelante, quiénes pueden ingresar, quiénes no, y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir. Un régimen de regulación de deudas, esto para pequeños contribuyentes, obviamente también, ¿no? Esto es bastante interesante, un plan de cuotas de 60, un plan de 60 cuotas, ¿sí? Para pagar con un interés depende de la categoría en la cual esté inscripto, ¿sí? Y con una condonación de las multas y los intereses, eso es interesante también, pero bueno, lo que tal vez más ruido nos haga es que es un plan de 60 cuotas con un interés de 1,5 o 1,25%, depende en la categoría en la cual esté inscripto, ¿sí? Marce, si querés, por favor, avanzame una femina. Ahí está. Esto es lo que les decía. Parámetros ingresos brutos, ley 27639, a partir de la modificación del 22 de julio, de la publicación de la ley del 22 de julio, se retrotrajo esta tabla, ¿sí? Estos parámetros
se actualizaron, se subieron, entrando en vigencia a partir del 1 de julio de 2021. ¿Sí? Hoy por hoy, lo que nosotros más deberíamos tener en cuenta son la categoría H, si presto servicios, la categoría K, si vendo cosa mueble. ¿Sí? 2.600.000 o 3.700.000. ¿Sí? A ver, a partir de la reforma, normalmente hasta el año 2016, si no me equivoco, hubo un tiempo que los parámetros de monotributo, sobre todo el parámetro de ingresos brutos, se movía muy a poco, ¿sí? Imagínense que en 2016 todavía teníamos los montos máximos para prestación de servicios eran 400.000 pesos y para venta de cosas muebles eran 600.000. Una vez publicada la ley de reforma tributaria 27430, obliga un poco al fisco a actualizar anualmente esta tabla, ¿sí? Y esta vez, ¿sí? Normalmente se actualiza en septiembre, entrando en vigencia el 1 de enero, esta vez con esta ley de beneficio, este programa de alivio fiscal, lo que sucedió es que se volvió a actualizar para este año, ya está actualizada desde el año pasado, pero se volvió a actualizar subiendo más aún los montos, y son estos los últimos montos que hasta hoy rigen para todas las categorías del monotributo. Marce, si querés, adelantame una femina, por favor. Ahí está. Esto, ahora sí ya nos metemos de lleno en lo que es el alivio fiscal para los pequeños contribuyentes, o la cuestión del alivio fiscal. Esto un poco remarcando lo que habló Marcelo cuando empezó a hablar de la ley 27618, nos tenemos que situar en dos aspectos, o en dos situaciones diferentes. Por un lado, ¿sí? Aquellos sujetos monotributistas, contribuyentes monotributistas, que renunciaron o fueron excluidos, ¿sí? Entre el 1 del 10 de 2019 y el 30 del 6 de 2021. Esta diferencia del 30 del 6 de 2021 es indispensable marcarla cuando comparamos contra la ley 27618, que la exclusión se pudo haber dado hasta el 31 del 12 de 2020. Acá le sumamos estos 6 meses, desde enero hasta junio, en esta nueva ley, en nueva ley de alivio fiscal. Entonces, primer punto. Si a mí me excluyeron, ¿sí? Si a mí me excluyeron entre el 1 del 10 de 2019 y el 30 del 6 del 2021, no debería esperar los 3 años y podría volver con los requisitos que vamos a hablar más adelante. Ojo también con eso, porque en esta ley sí se establecen, yo diría que 3 requisitos sustanciales, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Para poder volver al monotributo. Otra cuestión es del 30 del 6 del 2021 para atrás, hasta el 1 del 10 de 2019 también, yo me excedí en alguno de los parámetros, sobre todo en el parámetro de ingresos brutos, me excedí de mi categoría máxima. La verdad que me excedí, pero el fisco todavía no lo detectó, yo seguí esperando, no me excluí, o no renuncié, perdón, ¿sí? por motus propia, por así decirlo. Entonces, tengo la posibilidad de informar al fisco como que yo me pasé, como que estaría autodenunciándome, yo me pasé, y siempre y cuando cumpla con los requisitos que vamos a hablar ahora, podría continuar, sin perjuicio de haberme pasado y no haber salido. Entonces, tenemos las dos cuestiones. Por un lado, voluntariamente renuncié o el fisco me excluyó. Hasta el 30 de 6 de 2021 fue la causal por la cual se me excluyó o yo renuncié voluntariamente, puedo volver. Punto 2. Yo no renuncié, el fisco aún no detectó que se configuró alguna causal de exclusión, pero yo sé que superé algún parámetro máximo. Entonces, lo que hago es como si fuera una autodenuncia, es una palabra, digamos, un título que le pongo yo, ¿no? Y se va a dar la posibilidad de continuar, siempre y cuando se respeten los requisitos que vamos a hablar ahora. Pero me interesan estos dos puntos. Punto 1, versus la ley 27618, esta ley permite estirar los 6 meses más, ¿sí? Las causales de exclusión se pudieron dar entre octubre del 2019 y junio de 2021. Punto 2, ¿sí? Tenemos que dividir si el contribuyente ya renunció o se excluyó o fue excluido del régimen de monotributo y pasó al régimen general por haber configurado una causal de exclusión, o aún no se excluyó,
¿sí? Y la AFIP tampoco identificó la causal de exclusión todavía, porque obviamente ustedes saben que el fisco no es automático, más ahora que no se cruzan los sistemas, no sea esto del MOPLED que les contaba. Entonces yo voy y veo, che, mirá, yo me pasé, pero, si cumplo con los requisitos, puedo continuar. Marce, si querés, ahora sí, pasame una filmina. Ahí está. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que dar para que yo pueda volver, en el caso que me excluyeron o renuncié, o en el caso de estar, pero yo ya sé que incumplí con alguna de las causales, pueda permanecer? Punto 1, ¿sí? Tengo que analizar mi facturación durante el año fiscal 2020, 1 de enero, 31 del 12, ¿sí? Que mis ingresos no superen el monto equivalente a 1,5 por el monto de ingresos brutos máximos para la categoría K. Acá yo les dejo la cuenta, es 3.700.000 categoría K por 1,5. Si yo voy y analizo mi facturación en el año 2020 y no superó 5.550.000 pesos, puedo volver al régimen si se me excluyó o permanecer en el caso de que supere los 3.700.000. Mirá, yo ya sé que lo superé. Yo superé los 3.700.000 o lo que la tabla decía para el momento que yo estaba superándolo. ¿Sí? Ahora, si yo lo superé, pero no supero los 5.550.000 pesos, bueno, ahí sí, o permanecer o volver al régimen, sin esperar los 3 años. Primer requisito, es muy importante, es no haber superado en el año 2020 la facturación de 3.700.000 por 1,5. Por 1,5, perdón. Primer requisito. Segundo requisito, pasamos a analizar otro impuesto. ¿Cuál es el impuesto? El impuesto de los bienes personales. Que mis bienes en el país o en el exterior, grabados, no alcanzados o exentos, ¿sí? Tuvieron que haber superado los 6,5 millones de pesos. Si lo superaron, no puedo volver. No puedo acogerme a este régimen, a este beneficio, a este alivio fiscal. Si estuvieron por debajo de los 6,5 millones, mis bienes, ya sea en el país o en el exterior, ¿sí? Puedo volver al régimen simplificado, o en el caso que aún no se me excluyó, puedo permanecer. Tengan en cuenta que para los fines de estos 6,5 millones, no tengo que tener en cuenta la casa-habitación. Ustedes saben, el impuesto de bienes personales, la casa-habitación, tiene un mínimo imponible diferente a lo que es el resto de los bienes. Y el tercer punto, que no se los marco acá, igual está bien, Marce, que me avanzaste, pero el tercer punto, que no se los marco acá, pero es importante decirlo, que a partir del 30 del 6 de 2021 para atrás, obviamente, no debería haber incurrido en cualquier otra causal que diferente ingresos brutos. Por ejemplo, si yo igualmente tengo una factura que superó los 39.401 pesos, inciso 6 del artículo 20, por superar el precio máximo unitario, obviamente tampoco podría incorporarme este alivio fiscal, porque estaría incumpliendo o estaría, ¿cómo les puedo explicar? Estaría superando otro parámetro diferente al de ingresos brutos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta y es importante. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo me hago del alivio fiscal y vuelvo al monotributo en el caso de que cumpla con los requisitos que les mencioné? Bueno, es interesante saber que en el caso que yo tenga que volver, voy a tener que hacer un pago. ¿Hacer un pago de qué? De un monto que equivale, en el caso que esté inscrito en las categorías E, F y G, al valor mensual de una cuota de monotributo. Ustedes saben que depende de la categoría en la cual estoy inscrito, yo tengo que pagar mensualmente cuotas del monotributo. En el caso de que yo supere, yo quiera reingresar o permanecer en el monotributo, voy a tener que hacer un pago excepcional por única vez, ¿sí? De una o dos veces el valor mensual de mi categoría. Por ejemplo, a mí me excluyeron y a mí me correspondería estar en la categoría K, que es la máxima. Bueno, voy a tener que pagar 2 veces, 2 cuotas de lo que valga la cuota en el momento que quiero reingresar. Por ejemplo, si estoy en la categoría K, hay que pagar algo de 39.000 pesos como cuota única y excepcional por única vez para tomar el beneficio, a poder
ingresar al beneficio de la ley 27.639. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Porque no solo hay que cumplir con los requisitos, no solo se tiene que dar de entre el 1 del 10 de 2019 y 30 del 6 de 2021, sino que también tengo que pagar excepcionalmente una cuota o dos, depende de la categoría que esté, al margen de mi pago mensual. Es como una, está mal lo que le voy a decir, pero una multa como para reingresar o permanecer, ¿sí? Que se cobra por única vez. Marce, si querés avanzar. Bueno, con fecha 27 del 7, como les pongo acá, se reglamenta este programa, esta ley 27.639, a través de la RG 534 del año 2021. Hay puntos importantes que les marco acá, ¿sí? Por ejemplo, estos dos programas, ya sea la 27.618 y la ley 27.639, regían hasta el 30 del 9 del 2021, es decir, hasta hace 15 días. A través de una modificación, ¿sí? Un poco la RG 534, pero principalmente la RG 579 del año 2021, se prorrogaron y se puede aplicar al régimen, les hablo, ¿no? Al beneficio, hasta el 30 del 11 del 2021. ¿Sí? Esto es muy importante y todavía estamos en tiempo. Punto 2, y esto es lo que les decía antes. Los valores de las cuotas mensuales, ¿sí? A pagar periodo de enero-junio de 2021, ¿sí? No van a ser los de la nueva tabla, no van a ser los que, por ejemplo, yo los debo, no van a ser los de la nueva tabla, sino lo que hizo la ley es retrotraer esos valores a lo que valían en diciembre de 2020. Entonces, si yo necesito saber cuánto yo debo y necesito saber cuánto tengo que pagar para enero, febrero, así hasta junio de 2021, no son los que dicen la tabla, sino que tengo que optar por los valores de diciembre de 2020. Esto es algo novedoso, es algo interesante, ¿sí? Obviamente del mes julio en adelante no, porque ya son los valores nuevos que da la ley 27.639. Pero de enero a junio, los valores que ustedes capaz que pueden llegar a encontrar en la página de AFIP no tienen que darle en principio importancia, porque los que prevalecen son los valores a diciembre de 2020. Tercer punto es esto que mencionaba, esta moratoria, este plan de pagos, para que los monotributistas regularicen las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio. Fíjense, esta fecha de corte es bastante interesante. El plan de facilidades también va a estar habilitado hasta el 30 de noviembre y se contempla la condonación de intereses y multas. Marce, si querés avanzame, que ya vamos a las últimas líneas. ¿Sí? A ver, acá hablo un poco del régimen de regularización de deudas, ¿sí? Hablamos de esto de la condonación. A ver, son las obligaciones devengadas o infracciones cometidas hasta el 30 de junio de 2021, no en adelante, las que son en adelante de ese periodo, en este caso no cuentan, ¿sí? Y se establece con alcance general la condonación, por así decirlo, de las multas y demás sanciones que no se encontraren firmes. No solo las que se encuentran firmes, sino las que no se encuentran firmes. Y se podrán incluir en este plan de 60 cuotas, con la posibilidad esta que les decía de pagar este interés de 1,5 o 1,25, depende en la categoría en la cual estamos inscritos. ¿Sí? El hecho de incorporarse esta regularización de deudas, de este régimen simplificado, de este título 5, hace que, lo que vamos a, Marce, si querés pasarme una filmina más, hace que el acogimiento tenga sus consecuencias, ¿sí? El allanamiento a este régimen de regularización de deudas, la resolución general nos dice que el contribuyente que se incorpore, se allane, se acoja, a este régimen, punto 1, se allanará de forma incondicional por las obligaciones que regularicen, ¿sí? Asumiendo en su caso el responsable el pago de costas y gastos causídicos. Esto es normal en la mayoría de los planes. El desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, ¿sí? Respecto de las obligaciones regularizadas, ¿sí? Nos estamos allanando prácticamente lisa y llanamente a todo lo que el fisco en su momento nos impuso, por así decirlo, con la observación de que está la posibilidad de condonar multas, condonar intereses, ¿sí? Entonces es un poco para ambos lados, y como les pongo abajo,
el allanamiento o desistimiento referido en el párrafo precedente por hacer total o parcial y proceder en cualquier, esto es interesante, en cualquier etapa o instancia administrativa, contenciosa, administrativa o judicial. Entonces nos da la posibilidad de acogernos y desistir a todo derecho en cualquiera sea la etapa, ya sea en sede administrativa o en sede judicial. ¿Sí? Esto como el régimen de regularización de deudas. Creo que hasta acá yo llegué, Marce, con esto de la 27639. No sé si querés agregar algo. No, lo que quería decir que en realidad este régimen de regularización es nada más que para cuestiones vinculadas con el monotributo. Si uno quedó excluido y se tiene que incorporar al régimen general, no hay moratoria para eso por el momento. Eso es nada más que si yo tengo diferencia de categorías, si tengo diferencias, si permanecí en el monotributo, puedo aplicar este beneficio, si no, no. O sea que esa es la cuestión. Ahora vamos a dejar abierto a las dudas o a las preguntas que ustedes quieren hacer. Estamos a disposición para evacuar. Había una pregunta que yo había leído en principio de una persona que nos había preguntado que le figuraba en el sistema de cuentas tributarias o en el sistema de cuenta corriente de monotributistas, le figuraba una deuda. Le figuraba una deuda y ella no había tenido ingresos porque se había incorporado a una empresa y está en relación de dependencias. La condición, cuando vos dejás de tener actividad en el monotributo, la condición es que le des de baja. Si vos no le das de baja, te van a seguir cobrando la cuota. O sea, como primera medida le tenés que dar de baja. Eso es. Y no le podés dar de baja retroactivamente. O sea que vas a tener que pagar hasta el día que vos le des de baja, porque aparte se paga mes adelantado. Esa es una pregunta que habían hecho. La otra cuestión, como les dijimos, son todas cuestiones que hay que analizarlas desde el punto de vista de la casuística. Por eso ustedes tienen que ver cada caso en particular y ver cuáles son los beneficios que pueden llegar a, a surgirles o aplicarle a un caso puntual. No sé qué dudas más hay, había 3 o 4 preguntas más que ustedes estaban haciendo. Ahora sí, contestamos todas las preguntas que ustedes tengan. Acá, no sé, si habiliten los micrófonos y nos van preguntando y le vamos contestando. Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por ahí las preguntas, bueno, obviamente está dirigido esto a abogados, no somos contadores, entonces tiene más que ver con hasta el uso propio que nosotros hacemos de nuestro monotributo. Uno es el tema de la recategorización y de la exclusión, digamos. Creo que muchos en algún momento pensamos que la exclusión era, bueno, cuando me recategorizo en diciembre y en julio, perdón, y en enero y en julio me fijo si me excedía la tabla o no, y eso es falso, o sea, la exclusión es día a día, y hay que mirar y llevar el Excel y controlar hoy, 14 de octubre, hasta el año, mirando un año para atrás, exactamente el 14, si me pasé de la máxima categoría o no. Pero me quedó la duda cuando hablaban de la recategorización, porque decían si yo hoy estoy en F y facturo y me estoy excediendo a la categoría G hoy 14 de octubre, ¿me tengo que recategorizar hoy o me tengo que recategorizar en enero? ¿Contestás vos o contesto yo? No, como quiera, Marce. ¿Querés contestar? Contestale, sí, sí, sí. No, vos la recategorización la haces en el mes de enero y en el mes de julio. Eso te va a jugar con la recategorización. Vos lo que tenés que ir haciendo la cuenta corriente y llevarla en forma mensual o como vos quieras, diaria, si está muy, muy, muy jugado con los montos y te puedes exceder, eso sí lo tenés que ir haciendo en forma diaria. La recategorización la vas a hacer en forma semestral, como dice la ley. El fisco no permite hacerlo antes. O sea, entre fechas no te va a permitir el fisco recategorizarte. Ok, gracias. Y lo otro, hice una salvedad en uno de los comentarios cuando ustedes indicaron de, por lo menos en el caso de los abogados, y por una resolución creo que es de 2000 y pico, al principio de 2000, que hablaba de lo que es la facturación, los honorarios judiciales, por ahí, algo que nos interesa a todos, ¿no? Los honorarios judiciales
se devengan cuando queda firme la resolución del autorregulatorio. Eso es Bueno, importante para tener en cuenta cuando nosotros tendríamos que computar y por otra parte no estaríamos obligados a facturar, aunque yo personalmente facturo todo, porque si no, pues para mí es un lío lo que está facturado y lo que no. Digo esto porque esa resolución de facturación permite que los honorarios regulados no se facturen, sin perjuicio de que deben computarse a los efectos del ingreso, ¿no? Tanto en ingresos brutos como del ingreso para el monotributo. sí, Digo, exacto. estoy tratando de hacer una adaptación para el gremio abogado. Está bueno lo que vos decís para que todo el mundo lo tenga claro y que hay que facturar todo, todos los servicios que uno presta, los cobre a través de una sentencia judicial, o lo cobre a través de un cobro de un abono mensual, todo tiene que estar facturado y todo tiene que estar eh, incorporado al análisis mensual para ver si uno queda excluido o no queda excluido. Eso es así como vos decís, ¿eh? Eso es así, mucha Yo creo gente... que, si mal no recuerdo, la RG 4035, no me acuerdo el número, permite que los honorarios judiciales no se facturen. Digo que es de buena práctica, yo recomiendo facturar todo, porque si no a uno se le queda lo que facturó de lo que no y tiene que llevar un control aparte. Eso es así como vos decís, pero independientemente que vos no lo factures, los montos los tenés que tener Computar. en cuenta a los fines del cálculo de la recategorización, como para determinar si te quedas excluida o no. Esa es Correcto. la cuestión, ¿eh? Y un Y dato no perdón, menor, no, sí, esto que es interesante lo que marcás, que también con respecto a los honorarios pasa mucho, viéndolo un poco tal vez del lado de adentro, que no condice seguramente si vos no factures todos los honorarios que tenés con tu gasto de vida, ¿no? Con tus gastos de índole personal, después tenés que tal vez salir y justificar gastos, y si no están facturados, después hay que hacer un poco de magia. Pasa mucho esto, se ve mucho adentro de esto, de los gastos de índole personal no justificados, que seguramente uno sabe que el abogado lo puede llegar a facturar, y lo puede llegar a justificar, pero a priori no está reflejado en la realidad demostrada tal vez en los sistemas del fisco, ¿no? Por eso también la importancia tal vez de llevar una facturación de todo, de lo más posible, para justificar la calidad de vida también, ¿no? Eso es muy después importante. el otro comentario es, y quizás es una pregunta, sé que ARBA es mucho más exigente y es mucho más perseguidor que AFIP en ese sentido, y todo lo que uno obviamente ingresa y cualquier inconsistencia te manda a una fiscalización. O sea, ARBA revisa lo que dice AFIP, pero AFIP entiendo que no es tan activo en revisar lo que dice ARBA. ¿Es así? Eh, No, Sí, el tema, ¿sabes cuál es lo que hay que tener mucho cuidado con respecto a ARBA, todas esas cuestiones de la realización de compras en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires? Muchas veces nos pasó que profesionales o contribuyentes que no estaban inscritos en provincia de Buenos Aires y estaban inscritos nada más que en Capital Federal, iban, no sé, a un supermercado y compraban un bien y hacían discriminar el IVA. ¿Y eso qué hace? Que le dé sustento territorial y que ARBA intime a que te inscribas, ¿entendés? Esas son cuestiones Claro. que pueden pasar, porque no nos olvidemos que en Capital Federal estamos exentos de impuestos a los ingresos brutos, pero en provincia de Buenos Aires todos tributamos, tributamos eh, ingresos brutos, o sea que hay que tener cuidado con eso, para no dar sustento territorial y que ARBA no nos inscriba de oficio. Esa es más que nada. No sé si es la pregunta que vos hacías, pero eh, A ver, voy a lo práctico porque no estoy hablando como profesional que asesora, sino como contribuyente que sufre el monotributo, que no es tan simplificado como parece. Y no, un poco tratando de transmitir la experiencia y si sirve para otros colegas. Yo lo que digo es que todos los meses, los que estamos en provincia y capital, estamos en convenio multilateral, tenemos que hacer las presentaciones del convenio multilateral, y ahí hay una declaración que hay que tener muchísimo cuidado que esa declaración después coincida plenamente con las declaraciones que nosotros hacemos ante la FIP, es decir, si facturamos 1.600.000 al fin del año, tiene que coincidir con lo que le facturamos
con lo que declaramos que le facturamos para ARBA. Y en ARBA hacemos la discriminación de lo que es capital, lo que es provincia, poner 80-20, artículo 10 y demás. Entonces, sí he notado que cuando uno comete un mini error en la facturación, en en algo, ARBA sale enseguida al cruce. ARBA revisa para hacer ese doble chequeo con AFIP, pero entiendo que AFIP no es tan proactivo de a ver cuánto declaraste, a ver si te excluiste. ¿Cuánto declaraste en ARBA? Para ver si te excluyo o no. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las regulaciones nuestras en provincia, como en la mayoría de los casos, cuando uno tiene una inscripción de un divorcio, tiene una inscripción de un bien, tiene que pagar ingresos brutos, no podemos de ninguna manera zafar. Estamos claros con eso. Entonces, a veces podría suceder que un abogado, un colega esté haciendo, pago ingresos brutos, pagué sobre esto, lo declaré, lo puse en convenio multilateral, pero no lo pongo, no lo facturo. Entonces no lo pongo cuando uno se va a recategorizar aparecen, no sé, 200.000 pesos menos de facturación. Y esas inconsistencias nos pueden causar problemas. Sí, esas son Eso menciono. en realidad declarar un ingreso para IVA y otro ingreso para ingresos brutos, o declarar un ingreso para ingreso bruto diferente al ingreso que declaro para IVA, me parece algo relativamente bastante burdo, ¿entendés? No sé si alguien lo hace, pero el que lo hace en realidad es un tema que en algún momento se lo va a detectar, primero y principal, porque vos no te olvides el tema de la prescripción, o sea que puede ser que AFIP no te intime en forma inmediata, pero tiene 5 o 6 años para intimarte y para determinar si te excluiste o no. Y el problema es, sería genial que en el momento que te excluya al otro día te diga, señor, usted quedó excluido. El tema es que muchas veces te comunican la exclusión 3 o 4 años posteriores al momento donde se produjo ese tema, y vos primero no podés trasladar el IVA a un tercero porque estaría incluido dentro del precio. Y después tampoco te podés computar el crédito fiscal. O sea que tenés una determinación de oficio monstruosa donde no tenés posibilidades prácticamente de defenderte. Esas cuestiones pasan porque en este tema muchos juegan al límite con la exclusión, ¿entendés? Entonces puede ser que jugando al límite muchas veces quedes excluido. A nosotros nos ha pasado que hay clientes que se excluyeron y bueno, y no se dieron cuenta y después de 1 año y medio, 2 años y medio, le vino una determinación de oficio reclamándole todo el impuesto al valor agregado que se debía y el impuesto a las ganancias y esas cuestiones. Eso hay que tenerlo bien claro, por eso hicimos hincapié a la cuenta corriente. A la cuenta corriente, en principio, de los ingresos brutos mensuales o, como vos decís, diarios, y después a las otras cuestiones también. Y a las causales de exclusión, porque muchas veces uno le da importancia únicamente al tema ingresos y tiene otras causales de exclusión. A mí me ha pasado que le han cargado inspecciones a clientes que eran monotributistas y a su vez eran directores de sociedades anónimas solamente porque el domicilio declarado que tenía está en Nordelta. Entonces decían que no podía ser monotributista porque vivía en Nordelta. Entonces la capacidad contributiva que tenía era mayor a la posibilidad de poder quedar incluido en el monotributo. Entonces ahí tenés que empezar a presentar alguna justificación que diga, no, mirá, yo aparte soy director de sociedad anónima, aparte percibo una remuneración porque trabajo en tal y tal empresa. ¿Entendés? Esas cuestiones pueden llegar a pasar. Gracias. Igual me parece, lo de la cuenta corriente a mí yo, claro, nunca, no he tenido problema, pero estaba así como en algún punto y los cambios de año a año eran los que nos generaban ese estrés, si paso, no paso, si me cambio de categoría y demás. Y nada, lo descubrí hace poco esto, de que en realidad yo hoy, si emito una factura, y esto nos puede pasar a cualquier abogado que por ahí tiene una regulación alta y factura, no sé, 400.000 pesos de una, y venía con un monotributo tranquilo y capaz que con en esos 400 más lo que tenía el año pasado, piensa que computa el año pasado, y es falso, pues tiene que sumar toda la facturación del 15 de octubre al 14 de octubre hoy para computar un año completo. Y si ahí se pasó, ahí está pasado y excluido. Y eso por ahí no es tan claro, y no lo tienen claro todos los contadores, lo digo.
Por eso marcábamos esto de llevar la cuenta corriente día a día o mes a mes, pero puntual, y no importa el periodo fiscal, no nos interesa a los fines de las causales de monotributo y estos famosos últimos 12 meses, no interesa. Sí, es importante esto que marcás, hoy 14 al 15 del año pasado, al 15 de octubre del año pasado. Esa es la cuenta que hay que hacer, y mañana seguramente haya que hacer 15 de octubre de 2021 al 16 de octubre de 2020. O sea, esa es la cuenta que hay que ir llevando y respetar. Pero perfecto. Igual déjame Gracias decir algo, en realidad este es un tema que lo tiene que hacer el contribuyente, no lo tiene que ir haciendo el contador. Ningún contador te va a hacer un análisis de la cuenta corriente. Este es un tema que nosotros en el estudio le decimos que cada uno lo lleve, que es una responsabilidad. Si no es demasiada responsabilidad para el profesional ir llevando la cuenta corriente de los monotributistas, si tenés alguno. Por eso, muchas veces uno le da una cierta liviandad al régimen de monotributo, y es un régimen que es muy complejo porque tiene causales de exclusiones bastante severas, donde capaz que uno no se da cuenta y queda excluido por alguna cuestión que no tiene nada que ver con el monto de los ingresos, porque uno siempre tiene en cuenta las magnitudes y tiene que analizar también el artículo 20, como hizo el detalle Cristian, de analizarlo artículo por artículo y ver los gastos personales. No sé si ustedes se acuerdan cuando tuvo el tema de lo que es el Mundial el Mundial de Brasil, que había regímenes de percepción, entonces en función del régimen de percepción, la FIP podía determinar el monto que vos habías gastado, y en función del monto que vos habías gastado y donde vos vivías, te determinaba que no podías vivir, que no podías ser monotributista. Bueno, acá hay muchos regímenes de información y hay mucho cruzamiento de información. Como dice Cristian, todo lo que son más que nada, los cruzamientos sistémicos, acá se cruza mucho todas esas cuestiones y te pueden llegar a excluir fácilmente. Después, bueno, te tenés que defender, ¿no? Obviamente, pero ya venís en desventaja teniéndote que defender. El recurso no tiene efecto suspensivo, venís perdiendo, entrando a la cancha ya medio perdiendo 2-0, así que bueno, y remontarla se hace bastante difícil. ¿Alguna duda más? Sí, hay dos preguntas acá, si quieren la respondo. No sé si alguien se quiere desmutear, me avisa y yo lo desmuteo, pero habla alguien, Silvia creo, que pregunta: ¿los honorarios regulados firmes pero no cobrados se computan? Mirá, Silvia, le respondo, Marce. Mirá, como decíamos antes, el tema de los ingresos relativos a monotributo, ¿sí? Son siempre sobre lo devengado. Entonces, como ya el contribuyente tiene el derecho a cobrar estos honorarios, ¿sí? Deberían computar a los fines del monotributo. Seguramente, si vos no los facturás, el fisco tal vez no puede identificarlo a priori, pero si vamos a ir al pie de la ley, como todos los ingresos brutos son sobre lo devengado, ¿sí? Vos con el solo hecho de tener el derecho a cobrar estos honorarios, ya deberías computarlos a los fines de las categorías y a los ingresos brutos del monotributo, ¿sí? Esa sería la respuesta. Eso es lo que dice la ley. No sé si por sería eso, por eso. Por eso, eso es lo que dice la ley. Como les digo, yendo a la ley, si vos no lo facturás, seguramente el fisco no tenga conocimiento de cuáles fueron los honorarios que a vos te regularon en el expediente. Ahora, a los fines de la ley, vos deberías computarlo para tu categoría de monotributo. Segunda pregunta que hacen acá: si no estoy facturando porque estoy en relación de dependencia y no me recategorizo, ¿sigo abonando lo mismo o me está contando por la categoría mínima? Me pasan automáticamente a la categoría mínima. No, a ver, AFIP no te va a pasar nunca de una categoría para abajo. Sí, en el portal de monotributo hubo momentos que AFIP te puede recomendar en qué categoría te podrías o te deberías inscribir, ¿sí? Pero a vos, en tu caso en particular, AFIP no te va a pasar automáticamente a una categoría menor porque vos no facturaste. Sí, lo que vos podés hacer, en el caso que vos sabés que no vas a facturar durante los próximos 12 meses, tal vez en una categoría que vos
estuviste inscripta, bueno, te recategorizás para abajo. Eso sí, no hay problema, siempre y cuando esté dentro de tus parámetros. Vos sabés que conseguiste un trabajo, pero querés seguir como monotributista, ¿sí? Lo que podés hacer o lo que tenés que hacer es, el momento de enero o julio, el momento de la recategorización, recategorizarte para abajo. Eso sí, podés tranquilamente. ¿Sí? Los artículos solicitan facturar los aportes. A ver, no, los artículos te solicitan facturar los aportes, eso cómo queda frente al monotributo, ya que son honorarios. No, a ver, espérate, A que fue la... reformularnos la pregunta, a ver si la podemos llegar las no, sí, las ART, las aseguradoras. ¿Sí? sí, Sí, seguramente, o sea, vos cuando te regule la aseguradora tenés que facturar y eso sí suma para los montos del monotributo. Sí, claro. sí, 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 sí. todo lo que es honorarios, chicos, suma. Esto es un tema, todo lo que es honorarios que uno cobre en forma judicial, extrajudicial, en forma mensual, todo suma. ¿No? Acá Sí, dice sí. los aportes. ¿Qué serán los aportes a- no, no, no entiendo mucho. Aportes de... No, todo lo que son gastos en realidad no te van a sumar en el monto de facturación. Lo que hay que tener en cuenta también es otra cuestión, que esto en un momento me habían preguntado, es que muchas veces uno en una factura pone gastos, entonces eso no lo tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es una liquidación donde adjunta mediante una liquidación, adjunta todos los comprobantes que uno realizó por cuenta y orden del cliente, y lo que es gasto se lo liquida al cliente contra pago de los gastos rendidos. Y después uno tiene que hacer la factura de monotributo por lo que realmente es el honorario, porque si no va aumentando los montos de monotributo en forma ficticia, porque es un dinero que no cobró. Eso es un tema, me lo habían preguntado la otra vez, y me parece interesante. En eso tienen que tener cuidado, hacen una liquidación y bueno, acá dice otro, si dan de baja de oficio por falta de pago más de 12 meses, sí, hay que reescribirse, volver a pagar y Ojo con eso. ahí te dan... Sí, hoy por hoy está dado de baja, eso sí, la verdad yo lo tenía para decir en un momento de la filmina y me olvidé, hoy por hoy eso está dado de baja. La falta de pago, ustedes saben que 10 meses consecutivos sin pagos no son 12, también procede una baja de monotributo de oficio por parte del fisco, y para volver al monotributo hay que pagar los 10 meses caídos, por así decirlo, con más sus intereses. ¿Sí? Hoy por hoy está dado de baja eso, pero es inminente que yo creo que a partir del 1 de noviembre, si no me equivoco, ya vuelve también esa posibilidad de baja de oficio. ¿Sí? Alguien no pagó las cuotas que le corresponden por 10 meses, el fisco lo puede dar de baja de oficio. Sí, sí, Después, sí. No sé si querés hablar algo, que acá preguntaron varios ya, que es el tema del monto fijo de monotributo junto con ingresos brutos, esto del monotributo simplificado que están empezando a dar las provincias. sí, 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 bueno, eso es también hay monotributo en ARBA y también hay monotributo, un régimen simplificado en AGIP, o sea que eso lo dejaremos para una posterior charla o a una posterior análisis. Ahora, lo único que hay que tener en cuenta es que como hay un régimen de monotributo a nivel nacional que abarca IVA, ganancias, también hay un régimen de monotributo a nivel, entiendo que a nivel AGIP y a nivel, Provincial. no sé si en otra provincia tiene régimen de monotributo, no sé si, no Sí, conozco. creo que Córdoba tiene Córdoba también también. tiene. Ok, bueno, espero que les hayamos satisfacido todas sus inquietudes. Y bueno, gracias Cristian por No, la gracias a vos por invitarme. charla, excelente. Y bueno, un gusto y nos los veremos. Quiero como palabras finales, nosotros somos miembros del Instituto de Derecho Tributario del CASI. Pueden participar todos los que quieran, nos juntamos una vez por mes, el último miércoles de cada mes, así que están invitados. Hoy es mucho más fácil porque nos juntamos a través de Zoom, antes nos juntábamos a las 5 de la tarde en el colegio, pero bueno, los invitamos a todos a participar y bueno, y nos veremos. ¿Eh? Buen fin de semana y un gusto. ¿Eh? Gracias a todos.
Nos vemos, hasta luego, chao, chao.